tanto en el plano moral como en el plano material, tanto en los efectos de orden intelectual como en los efectos de orden físico. A continuación, escucharemos la grabación de una sesión espírita. En ella oiremos el testimonio de un espíritu y sus reflexiones sobre los cementerios y la muerte. Siento una sensación que me hace sufrir, porque siento como una aproximación a ese cuerpo putrefacto que ya no me pertenece. Yo les pediría, si me escucharan, que por favor ni me traigan flores, ni me vengan a pedir lo que yo no les puedo dar, ni a contarme cosas que yo no quiero escuchar ni saber, pues me hacen más daño que bien. Pobres de los que no han amado más que los cuerpos, las apariencias. La muerte les quitará todo. Tratad de amar a las almas, a las que volveréis a encontrar. Para hablar del espiritismo tal y como se practica hoy en día, es necesario remontarnos al caso de las hermanas Fox. Es 1848, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. La familia Fox se prepara para descansar después de una larga jornada en el campo, pero unos sonidos extraños se escuchan en la habitación de las pequeñas Margaret y Kathy Fox, quienes han entablado una conversación con quien después se presenta como el espíritu de un hombre que fue asesinado en esa casa. A partir de este momento, el rumor de los raps, o comunicación con los espíritus a través de ruidos, se toma en los Estados Unidos, Europa, y regresa a América como una filosofía, una ciencia y una religión. Las antiguas escrituras de todas las sociedades, aún las más arcaicas y primitivas, mencionan a los espíritus, hadas, espíritus de los bosques, demonios, duendes, ángeles, fantasmas. Son algunos de los nombres que han recibido a través de la historia los espíritus que comparten nuestra existencia en este mundo corporal. El ocultismo, el esoterismo, la cábala hebreica, la ciencia egipcia y la teosofía son conocimientos antiguos donde podemos encontrar antecedentes de la relación de los hombres y los espíritus. En 1854, el profesor y científico francés Hipólito Léon Denisard-Rivelle inicia una serie de investigaciones sobre los fenómenos de las mesas giratorias, un tema de moda en los salones europeos. Mientras el común de la gente jugaba con el fenómeno, él empezó a deducir, como científico que era, que aquellas cosas, que aquellos efectos debían tener una causa, y que si los efectos eran inteligentes, como efectivamente lo eran, las causas debían ser inteligentes. En la sociedad científica europea, Hipólito Léon era un reconocido científico y pensador. Para evitar que confundieran sus diferentes obras, firmó bajo el seudónimo de Allan Kardec todo su trabajo sobre el espiritismo. A medida que las preguntas de Kardec recibían respuesta de los espíritus, él percibía cómo se generaba el cuerpo de una doctrina y se preparaba para publicar en abril de 1857 el libro de los espíritus, el primero de una serie de 5 libros, escritos a partir de la enseñanza dictada por espíritus superiores, con la ayuda de médiums y que Allan Kardec recopiló y puso en orden. Una obra que establece las bases filosóficas y científicas de la doctrina espírita moderna. El libro de los espíritus contiene más de 1018 respuestas sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, la vida presente y futura, muchas de ellas dadas por espíritus superiores como San Agustín, San Luis, Platón y el apóstol Pablo. En 1861 se publicó el libro de los médiums, una guía completa que compila las enseñanzas de los espíritus sobre todos los géneros de manifestaciones,
los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la mediumnidad, las dificultades y riesgos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. El Evangelio según el Espiritismo es el tercer libro publicado en 1864. Contiene la explicación de las máximas morales cristianas, su relación con el espiritismo y su aplicación en la vida cotidiana. En 1865 se publica El cielo y el infierno o la justicia divina, un estudio de la naturaleza de los ángeles y los demonios, del cielo, el purgatorio y el infierno, y se evalúa el código penal que rige a los espíritus. El quinto y último libro es el Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. En este tomo son analizadas las distintas teorías sobre la creación de la tierra y numerosos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento a la luz de los elementos racionales y científicos que ofrece la doctrina espírita. Los hombres pueden comunicarse con los espíritus de cualquier orden, pero no todos podemos comunicarnos de la misma manera con ellos. Solo los médiums pueden canalizar los mensajes de los espíritus. Los médiums son hombres y mujeres que desde muy temprana edad desarrollan cualidades especiales que los hacen merecedores de este don. La facultad medianímica que poseo se caracteriza por su condición de psicofónica, por su condición de escribiente, de inspirada, y por la condición muy esporádica de videncia. De la facultad que predomina es la psicofonía. De evidencia, audición e incorporación. Parlantes e intuitivas. El poder de comunicarse con los espíritus de los muertos es admitido desde hace miles de años por todas las religiones. Los antiguos oráculos de Apolo en Delfos, la Ouija o la oración a los santos son formas de establecer una comunicación directa con lo espiritual, bien sea para conocer nuestro futuro o para recordar el pasado. La comunicabilidad de los espíritus puede darse de varias formas, especialmente a través de la mediumnidad, que es la facultad que tiene el ser humano de servir de intermediario del plano espiritual al plano físico, es decir, de los espíritus desencarnados a los espíritus encarnados. Un medium es un término que viene del latín y que significa intermediario. La mediunidad para mí es simplemente un estado de conciencia, una situación especial en la cual uno se introduce dentro de un campo de vibraciones especiales por las cuales su cerebro va reproduciendo las imágenes mentales, las ideas, las respuestas, las cuales se van desenvolviendo poco a poco en función del entrenamiento que ya en el tiempo que llevo dentro de esta militancia, que son ya 48 años, pues más o menos me ha otorgado. La mediunidad es para servir, es para entregarse uno con amor, es para ayudar al ser encarnado y al espíritu desencarnado. A través del medium, el espíritu desencarnado puede comunicarse, pero no todo puede ser conocido a través de los espíritus. Ellos guardan celosamente secretos que han ido dando a conocer a medida que los seres humanos están preparados para entender sus mensajes. Los espíritus comunican mensajes de superación, los que son espíritus superiores, los que son espíritus buenos, comunican mensajes de orientación para las personas, para su progreso espiritual. También los espíritus pueden comunicar sus experiencias propias de cómo pasaron ese proceso de la muerte, cómo están viviendo sus experiencias en la espiritualidad. No predicen el futuro. Ellos no están hablando de profecías, de las cosas que le van a pasar a las personas. Los espíritus inferiores, imperfectos, sí son dados a tratar de hacer profecías, a tratar de pronosticar lo que le va a pasar a las personas, y ya entran dentro de un campo de situaciones más frívolas, es decir, de situaciones de orden que denota la imperfección de estos espíritus.
Pero ¿cómo sucede esa comunicación? ¿De qué manera obran los espíritus sobre los órganos y sentidos de los médiums? La comunicación espírita es eso, una transmisión de ondas mentales, una proyección de ondas de pensamiento, y que bajo esa forma es como nosotros las debemos entender. Yo empiezo a sentir el trance, hacemos una oración, un evangelio, y me voy disponiendo y empiezo a sentir a nivel espiritual las fases del trance, que son 5. Primero, imposición del fluido, es esa captación del ambiente. Uno siente, el ambiente está preparado, la situación está organizada, ya llegaron los espíritus que están en la tarea definida que se está haciendo con un objetivo definido. Luego sigue la aproximación, siente uno el acercamiento hacia qué parte está el espíritu que se va a comunicar, a la derecha, a la izquierda, adelante, detrás. Luego sigue la envoltura, que es como una especie de abrazo fluídico, y luego sigue el contacto. En ese contacto ya ellos empiezan a hacer ejecución en la parte orgánica del medio. O sea, empiezo a absorber los pensamientos y las ideas de ese ser que está ahí y se va a comunicar. Luego ya viene la manifestación. Coloqué mi mano con el lápiz sobre el papel, me concentré suavemente, con tranquilidad, como en una serenidad, y comencé de pronto a sentir que la mano se movía, se impulsaba como con el deseo de escribir, sin que yo tuviera conciencia exactamente de qué era lo que iba a escribir. Los medios de comunicación son muy variados. Los espíritus pueden obrar sobre el cuerpo de los médiums o sobre el ambiente que los rodea. Pueden mostrarse a la vista con apariciones, impresionar al tacto y dejar huellas de su presencia, manifestarse al oído a través de ruidos, conectarse a las cuerdas vocales del médium o controlar sus manos para transmitir sus mensajes. Por otra parte, tenemos los medios de efectos físicos que a través de la expresión de sus fluidos mediúnicos permiten la manifestación de movimientos de objetos, de aparición de objetos, de golpes que pueden ser audibles por todos, de suspensión de objetos o de personas. Es decir, son manifestaciones ostensibles a los sentidos físicos de todos los participantes. Más allá de nuestro mundo corporal están los espíritus no encarnados, pero nuestro mundo y el de ellos están en constante contacto, mucho más de lo que podemos imaginar. Ni vuestros actos ni vuestros pensamientos. Cuanto más a solas os creéis, tenéis a vuestro alrededor una multitud de espíritus que os ven. Para el espiritismo, esta constante de nacer, vivir y morir en la tierra tiene como finalidad la evolución de nuestro espíritu. Una evolución que nos conducirá a Dios en un proceso que solo es posible a través de la reencarnación. No sabemos cuántas veces hemos muerto. No sabemos cuántas vidas nos hacen falta hasta alcanzar el desarrollo moral necesario para ser espíritus puros. Reencarnar significa la acción de volver a entrar en la carne. Dios, en su infinita bondad y misericordia, permite que los espíritus volvamos a la tierra para alcanzar esa felicidad plena. No existe involución, siempre estamos encarnando para progresar y cada vez adquirimos un nivel más superior de conciencia en lo moral y en lo intelectual. En otras filosofías consideran la reencarnación con la posibilidad de devolverse a encarnar en seres inferiores, por ejemplo en animales, con lo cual la doctrina espírita no está de acuerdo. Comunicarse con espíritus reconocidos, personajes históricos, grandes hombres y mujeres, ha sido el objetivo de muchos al acercarse al mundo espírita. Pero, ¿es posible? Desde niña empecé yo a sentir las manifestaciones o síntomas de lo que era la mediunidad. Pues gracias a que nací también en cuna espírita,
Mi padre poco a poco me fue orientando a aquellas cosas que yo sentía que eran como raras en mí. Cuando se organiza una sesión pictórica, pedimos a Dios que nos dé el permiso, porque por encima de todo hay que tenerlo a Él presente para cualquier tarea que nosotros dispongamos. Autorización, y Él dispone qué espíritus van a estar. Ellos van a hacer una sesión de pintura, me hacen contactos en la parte de los plexos braquiales. Ellos trabajan la glándula pineal, las conexiones cerebrales relacionadas con el lóbulo temporal, donde está la parte también de la parte motriz del organismo, y de ahí me hacen conexiones y yo siento la presión en los plexos braquiales que quedan a la altura de los omóplatos. Entonces eso a mí también me da, como le digo yo, como una especie de seguridad de que la tarea es una cosa organizada y bien ejecutada. Teníamos mucha afinidad con los impresionistas. Entre esos estaba Vincent Van Gogh, estaba Manet, estaba Toulouse-Lautrec. Y a medida que poco a poco se va desarrollando la facultad, se van presentando diversas manifestaciones, como le decía anteriormente, y la pintura fue una de ellas. Los espíritus también nos indicaban que es parte también para ayudar a desarrollar las demás facultades que también están ahí latentes. La naturaleza de la comunicación está determinado por dos factores fundamentales: la pureza del espíritu que se comunica y las cualidades morales del medium. Estas comunicaciones nos pueden inducir al bien y nos sirven de soporte en los momentos más difíciles, pero el encuentro con espíritus imperfectos nos inducen al error y nos pueden causar daño. ¿Cómo comunicarse con los espíritus sin peligro? A través precisamente de las normas que el libro de los medios nos brinda, es decir, estableciendo una vida moral sana y una vida de constante oración y meditación que eleve el plano vibracional del medium, el plano mental, el plano espiritual, y por sintonía estará siempre en contacto con espíritus superiores. Cuando esto no es así, cuando el medium no se acoge a estas normas, está sintonizado vibratoriamente con espíritus inferiores y su facultad, su mediunidad, estará afinizado a esos patrones espirituales, pudiendo desencadenar posteriormente en deterioro de su facultad y en deterioro de su organismo. Son muy conocidos y numerosos los casos de grupos de jóvenes y de personas inexpertas que, desconociendo estas advertencias, han salido perturbadas espiritualmente. Utilizando los más simples instrumentos durante más de 145 años, los practicantes de la doctrina espírita se han comunicado con los espíritus. Nos dice Kardec que nosotros podemos evocar a cualquier espíritu siempre y cuando hayamos establecido el pedido o la solicitud anteriormente. ¿A quién? A las entidades guías, a la fuerza Dios. Queremos establecer contacto con fulano, con mengano. Nuestro propósito es este. Nuestro deseo es sentirlo. Tener el instrumento o el medio o la persona dotada de las facultades debidamente comprobadas. Tener un objetivo serio para la realización de esa sesión. Tener un grupo que no pase para ese tipo de sesiones más allá de 7 u 8 personas máximo, porque tiene que haber una que dirija, una que estudie y mire la fenoménica que se va dando dentro del proceso medianímico, que establezca las preguntas si es de diálogo o que interrogue al comunicante sobre los aspectos que va diciendo con la determinada metodología del caso. Cuando esto se hace por dinero o por curiosidad y no hay comprobación de la identificación de la entidad comunicante, entonces los espíritus que llama el común denominador burlones o irrespetuosos asumen la personalidad del llamado
y pueden producir una serie de confusiones porque allí no hay ninguna seriedad. A continuación, escucharemos la grabación de una sesión. Primero oiremos la voz de un espíritu indígena utilizando su lengua natal y a continuación la explicación realizada por el espíritu guía de la sesión mediúmnica. Casi siempre en las reuniones mediúmnicas pasa un mensaje de un espíritu en sufrimiento e inmediatamente ya uno sale esa energía, ese espíritu, penetra otro mensaje de un espíritu bueno que viene y habla cosas lindas, ¿no? Lo que este espíritu quiere expresar es que a él le traen un bebé. Él lo cogió en sus manos y lo ofrecía como ofrenda a Dios. El bebé debía ser sacrificado, pero este espíritu no permitió. Él pedía que él tenía derecho a vivir, que Dios le había dado la vida y nadie se la podía cortar. Que sabemos lo que Dios nos envía a través de la sabiduría que este bebé trae para ofrecer a la comunidad. Algunos vienen por curiosidad, por aquel fantasma que se ha creado en esa palabra espírita, que es de brujería, que hechicería. Algunos vienen a demostrar que traen interés por el fenómeno, ¿no? Por a ver si oyen los espíritus, si los ven. Otros vienen por la necesidad de aclarar, de esclarecer en ellos el porqué de la vida. Después de pasar por tanto sufrimiento y por tanto dolor, quieren buscar algo más, ¿sí? Quieren buscar orientación, conocimiento.